Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 10ª semana de tiempo ordinario. Viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 11 al 16. Al llegar al monte de Dios, el Joreb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me andan buscando para matarme». El Señor le dijo: «Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta sucesor tuyo». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26, y el responsorio es: «Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío». La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo
que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del ciclo sobre el profeta Elías, que ahora se encuentra huyendo de Jezabel, la reina y esposa del rey Ahab, que busca matarlo porque Elías ha puesto a muerte a los 450 profetas del dios Baal. Y como ella es devota de Baal, pues está enfurecida y busca matar a Elías. Y Elías va y se refugia en el monte de Joreb, y ahí en una cueva Dios viene a él y le dice que salga. Podemos imaginar que Elías, huyendo, en cierta manera paralizado por el miedo, pues busca salvar su vida, lo cual es una reacción muy humana, muy, digamos, natural. Pero ahí mismo viene el Señor al encuentro para transformar ese miedo paralizante en valor y ponerse de nuevo al servicio de Dios. Elías se esconde y piensa de que el ser perseguido por la reina Jezabel, pues que prácticamente ha deshecho su vocación, pero no, Dios le revela que aún tiene mucho todavía que hacer. Particularmente después de esta escena viene lo que Elías tiene que hacer en ungir a los que Dios ha escogido para que reinen en Siria, en Israel, y también para el sucesor de Elías mismo, que viene hacia el final de esta lectura. Y es una escena muy emotiva, muy impresionante, porque Dios se le presenta a Elías en una forma inesperada, en el susurro de la brisa, ¿no? En comparación del terremoto, del fuego y hay viento, que supuestamente a veces buscamos encontrar al Señor en las cosas fenomenales. Hay mucha gente que ha reducido la religión a lo fenomenal, o sea, que siempre va de milagro en milagro, de cosa extraordinaria a cosa extraordinaria, porque no se pueden imaginar de que puedan encontrar a Dios en lo más ordinario de sus vidas. Y es aquí lo que esta escena nos presenta. Dice: al llegar al monte de Dios, el Joreb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. Ahí viene el Señor al encuentro de él. Cuando Elías se encuentra en la cueva, el Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor te va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. 4 experiencias interesantes, 3 de ellas, digamos, fenomenales, en el viento, en el terremoto y en el fuego, que son experiencias que cuando vivimos calamidades, pues vemos ahí manifestada la presencia de Dios, el poder de Dios. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, impresionante cómo un terremoto puede destruir cuanto el hombre ha destruido, ¿no? O como una tormenta nos puede bajar a las rodillas en humildad ante el poder de la naturaleza, ¿no? O también como un fuego, consume todo cuanto cruza. Pero no es tanto, por lo menos de acuerdo a esta escena que se nos presenta aquí con Elías, no es en lo fenomenal o en lo extraordinario donde solamente hemos de buscar a Dios, ¿no? Y
Elías percibe la presencia de Dios no en el terremoto, no en el viento, en el fuego, sino en el murmullo de una brisa suave, como una caricia que le llega a su piel. Y en ese instante Elías percibe la presencia de Dios y se cubre el rostro. ¿Por qué? Porque era la creencia de que una persona que viera a Dios moriría, porque sería imposible de ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Por eso Elías se cubre el rostro. Fue lo mismo que también Moisés hizo cuando tuvo el encuentro con Dios en este mismo monte del Joreb. No, fue en el Sinaí donde Moisés tuvo ese encuentro. La montaña es lugar de encuentro con Dios. Por eso cuando sale en la escena el monte o montaña, ya podemos imaginar que en esa montaña se llevará a cabo alguna epifanía, algún encuentro con Dios. Este es el caso de Moisés, este es el caso de Elías, es el caso también, por ejemplo, de la transfiguración de Jesús que se lleva a cabo en una montaña. También es en el Evangelio de Mateos, donde Jesús, siguiendo el ejemplo de Moisés, da este sermón en el monte o en la montaña. Así que el monte o montaña, consistentemente en la Sagrada Escritura, es lugar de encuentro con Dios. Y es ahí donde Elías tiene este encuentro con Dios y se cubre la cara. Así que lo que esta escena nos da a entender es eso, ¿no? De que a veces no hemos de necesariamente buscar o encontrar a Dios en lo fenomenal, en lo extraordinario, sino en lo más ordinario de la vida. Aquí en el susurro de la brisa que toca la piel de Elías, ahí él se da cuenta que Dios está ahí ante él. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta es muy interesante porque Elías está huyendo de la reina Jezabel, que lo quiere matar. Pero Dios tiene otras intenciones para Elías. Aunque el miedo lo paraliza, este encuentro con Dios se impone sobre el miedo y Dios lo regresa por donde vino para que continúe la misión que Dios le ha encomendado. Elías le responde a la pregunta de Dios: Me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. Así que Elías tiene causa y motivo de andar huyendo y escondiéndose, pero Dios está por encima aún de esto y le dice a Elías que se ponga de pie y que se regrese por donde viene. O sea, de que no se deje paralizar, puesto que la gracia de Dios está por encima de todo mal que le pueda venir a él. El Señor le dijo: Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. O sea, que reemplace a Ahab, que junto con la esposa Jezabel, pues quieren matar a Elías. Y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta sucesor tuyo. Es interesante que en este envío Dios también le dice a Elías que unja a Eliseo, quien lo reemplace a él. Lo que nos dice esto es de que la misión de Elías continuará en Eliseo. Y cuando finalmente Elías va ante Eliseo y le pone su manto sobre él, un símbolo del llamado que Dios le ha hecho, o sea, de que Eliseo se haga discípulo de él. Y es ahí donde Eliseo también, en un acto radical de su llamado, cuando Elías lo encuentra Eliseo está trabajando la tierra y ahí mismo en ese llamado
en ese someterse a la voluntad de Dios por medio del profeta Elías, Eliseo ofrece en sacrificio los bueyes de su yunta a Dios como respuesta al llamado que Dios le ha hecho por medio de Elías. Una respuesta radical, algo similar a lo que tenemos en los evangelios cuando Jesús llama a sus primeros discípulos que lo dejan todo y siguen a Jesús. Pasemos ahora al evangelio de hoy, que es la continuación de los 6 ejemplos que Jesús nos da de cómo Él perfecciona la ley mosaica y la lleva a la plenitud. Ayer escuchamos el primer ejemplo, que fue sobre las ofensas o sobre el homicidio, el matar, y cómo Jesús nos lleva al corazón, al centro de donde nacen nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y aquí ahora se nos presentan 2 ejemplos más de los 6 que Jesús nos da en torno a cómo Él entiende que lleva la ley a la plenitud, nos lleva al corazón, al centro de la intencionalidad que desde el principio la ley tenía, que con el tiempo, pues el pueblo de Israel la había hecho muy superficial al llevarla simplemente a la expresión externa y no necesariamente a la integridad de la persona y a la hermandad con el prójimo. Dice el evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuevamente aquí Jesús nos lleva a la fuente de nuestros deseos. Aquí Jesús nos está diciendo de que no podemos simplemente reconocer la belleza de una persona, de una mujer, digamos, de un hombre que ve a una mujer y dice: qué mujer más linda, qué mujer más bella, ¿no? O una mujer que piensa lo mismo de un hombre: qué hombre más guapo, ¿no? Jesús eso no lo ve como un pecado. A lo que se refiere es de que después de que uno contemple la belleza, la empiece a desear y empiece también a contemplar el poseer a esa persona. Ya ahí es donde entra el pecado, cuando simplemente la idea de lo que tenemos enfrente lo queremos desear y poseer para nuestro placer, para nuestro beneficio. Y en realidad aquí el pecado no es tanto en lo sexual del adulterio. Claro que el adulterio es el punto final, ¿no? Pero previo al adulterio lo que ocurre es de que reducimos a la persona que deseo a un objeto para mi satisfacción. Esto está muy similar a lo que Jesús dijo ayer en el Evangelio, cuando hablaba de enojarse y el de humillar a un hermano, ¿no? Porque el insultar, decirle tonto, o el humillarlo, o simplemente ser indiferente a la persona, es reducir a esa persona a algo inhumano, que después yo utilice para justificar mi acción, mi abuso o quizás muerte de esa persona, ¿no? Porque antes de que podamos llevar a cabo el acto del adulterio, ya hay ciertos pasos que hemos tomado, ¿no? Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el acto del adulterio, a veces justificamos: he caído, no, me engañó, pero no. Para que se lleve a cabo el adulterio ya hemos dado ciertos pasos, hemos puesto ya unos ladrillos que hemos preparado el corazón y la conciencia para cuando la oportunidad llegó. Entonces el acto del adulterio se lleva a cabo, ¿no? Así que antes del acto viene la premeditación, el deseo, el de convertir a una persona a un objeto de mi placer. Y aquí está donde reside el verdadero pecado. El reducir la dignidad de una persona simplemente a un objeto para mi placer.
Y con esto justificamos muchas cosas, ¿no? Por eso, antes de que se lleve a cabo el adulterio, se reduce a la persona, no se le ve con la dignidad que tiene como persona, como hombre o mujer, sino que la veo simplemente como un objeto para mi placer, para mis antojos, para mis deseos. Y es aquí donde reside verdaderamente el pecado del cual Jesús está hablando en torno al adulterio. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Jesús no nos quiere decir que tomemos estas palabras literalmente, pues entonces todos estuviéramos tuertos o ciegos y sin manos, ¿no? A donde Jesús nos lleva es al corazón, a la fuente de donde nacen nuestras tentaciones, nuestros deseos. Hay mucha gente que, por ejemplo, vienen a confesar que tienen muchos pensamientos inapropiados y casi siempre se refieren a lo sexual y piensan que el simple acto de tener un pensamiento ya es pecaminoso. No, un pensamiento no es ni bueno ni malo. Es lo que uno hace con ese pensamiento donde se introduce el pecado, ¿no? Vivimos en un ambiente donde estamos bombardeados constantemente de imágenes de todo tipo, ¿no? Como violentos, como sexuales, como de todo tipo de atracción para nosotros, ¿no? Y es imposible no tener este tipo de pensamientos o de que esas imágenes no entren a nuestro consciente. Pero lo pecaminoso entra cuando uno, como decimos, le damos vuelo a la hilacha, de que tomamos esos pensamientos, esas imágenes, esas ideas, y después ya le empezamos a añadir lo que yo desearía, lo que yo quería. Y en el proceso, pues, reducimos, cuando esos pensamientos tienen que ver con alguna persona, las reducimos a un objeto de mi pasión, de mi deseo, de mi gozo, y es ahí donde verdaderamente entra el pecado. El simplemente afirmar lo que uno ve, qué persona más guapa, qué mujer más guapa, qué hombre más guapo, eso no es pecado, es simplemente afirmar lo que tenemos ante nosotros, ¿no? Pero ya cuando empezamos a desear y a crear ideas y deseos, entonces ahí ya entra lo pecaminoso. Continúa Jesús ahora, le sigue al adulterio con el tema del divorcio. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo al caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Esta excepción que Mateos le pone a esta enseñanza sobre el divorcio, en Marcos no se encuentra. Marcos es más radical en esta enseñanza, pero entendemos el por qué Mateos pone esta excepción, porque Mateos nace de una comunidad muy judía. Entonces, en cierta manera, arregla su evangelio para la mentalidad y la sensibilidad judía. El de Marcos nace de una comunidad muy diferente, y al igual que el de Lucas, en el cual Lucas pone a la mujer en un nivel similar al del hombre, porque el divorcio en la comunidad judía solamente podía ser empezado por el hombre. Y la forma que Lucas lo pone, de que la mujer también tiene el derecho de iniciar el divorcio, lo cual era la ley romana. Pero en el capítulo número 10 de Mateos tenemos nuevamente el tema del divorcio, y aquí Jesús, yo creo que pone más claro esta enseñanza cuando dice, se le acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntan acerca del divorcio,
¿Puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Y Jesús le contesta, ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso abandona un hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí, esta enseñanza, Jesús no le añade ninguna excepción porque lo interpreta bajo la voluntad de Dios, de que el matrimonio es visto no simplemente como un deseo del hombre y la mujer de formar familia, de tener hijos, de casarse. Jesús entiende el matrimonio como un llamado, como una vocación, similar a la vocación sacerdotal o vida religiosa para mujeres. Así que es un sentido muy diferente que el simple deseo del hombre o de la mujer de unir sus vidas, de desear tener hijos o crear familia, ¿no? Yo creo que aquí es un tema muy interesante porque tristemente hoy en día vemos el porcentaje de divorcios casi al 50%, y aún por los que se casan por la iglesia, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanto divorcio hoy en día? Algunos dicen, pues antes no teníamos eso, ¿no? Pero eso de que antes no había tanto divorcio, hay que también saber interpretarlo en su contexto. Pues hoy en día la mujer no está tan esclavizada económicamente como lo estaba antes al esposo, ¿no? Hoy día muchas mujeres trabajan y tienen ahora ya la posibilidad, pues, de deshacer matrimonios cuando tienen más flexibilidad económica. Antes, muchas mujeres quizás no se divorciaban por lo que la gente pensaría, por las exigencias sociales y también porque no tenían la flexibilidad económica para vivir separadas o divorciadas, ¿no? Hoy en día es muy diferente. Pero no podemos ver hacia atrás y pensar que en aquellos tiempos eran tiempos mejores o tiempos excelentes, ideales, ¿no? Puesto que en todos los tiempos de la humanidad siempre hemos tenido este problema, particularmente cuando al hombre se le ha dado, ¿no?, el poder de hacer y deshacer. Hoy en día, pues en la mayoría de sociedades, este poder también se le ha dado a la mujer y esto en realidad no ha solucionado los problemas. Simplemente ha dado más libertad. Ahora, ¿a qué es lo que nos llama Jesús? A la fuente del matrimonio. Cuando parejas vienen a nosotros y nos piden el sacramento del matrimonio, yo nunca dudo que se quieran y que se amen. Tan solo hay que verlos, ¿no? Para ver lo que los mueve. El amor, el cariño, la entrega. Pero aún por encima de ese amor aún tenemos el alto porcentaje de divorcios. Yo creo que lo que hace falta aún para muchas parejas que se casan por la iglesia es la concientización que por encima del amor que se profesan tiene que estar la voluntad de Dios, sea el llamado de Dios, de que no solamente es el amor que los une, sino la vocación que Dios los llama por este caminar con esta persona, con este hombre, con esta mujer, ¿no? Y cuando no hay esta concientización, pues así de fácil como se casan, así de fácil se separan. Y es triste porque a últimas los que terminan sufriendo mal las consecuencias del divorcio son los hijos. Los que menos culpa tienen, los que menos la deben, son los que más seriamente son impactados y dañados. Yo cuando escucho a parejas que dicen, pues nosotros estamos casados más por los hijos, ¿no? Y piensan que le están haciendo un favor a los hijos, ¿no? Porque cuando esos hijos se casen o se vayan de casa, ¿no?, esa pareja va a tronar. Porque entonces ya no tendrá ningún otro motivo para permanecer juntos. El matrimonio es para la pareja, no es para los hijos, es para la pareja. Y mientras la pareja pues luchen por esa unión, por ese llamado que Dios les ha dado, ¿no?, y no permitan que nada ni nadie, que ni los hijos se metan entre ellos, entonces
los hijos beberán de ese amor, de esa entrega, de ese compromiso de la pareja. No tienen que utilizarlos como excusa para mantenerse casados, ¿no? Aquí entra el sentido de la vocación, y con esto no quiero decir de que personas que tengan esta concientización de su matrimonio como un llamado de que no van a tener problemas o dificultades. Todos tienen problemas, todos tenemos problemas, aún nosotros como sacerdotes que somos llamados a vivir en comunidad, ¿no? No es fácil, pero siempre somos llamados a ir a lo profundo para encontrar aquello que promueve el rencor, el odio, la división, ¿no? El llamado a la reconciliación es un llamado profundo que nos forza a escudriñar, a cuestionarnos, ¿no? De no escoger la opción más fácil, de no escoger aquello que está a la mano. Si tomamos con seriedad de que aquel que nos ha llamado también proveerá lo necesario para ser fructífero y encontrar la plenitud por este caminar, pues entonces a este Dios que nos ha llamado tenemos que aferrarnos, ¿no? Pero si no hay esta concientización, si no hay esta convicción y fe que es Dios quien nos ha llamado, pues así de fácil como se forman matrimonios, así de fácil también se deshacen. Así que Jesús nos pone nos lleva a la fuente, en este caso del matrimonio, a la voluntad de Dios, quien nos llama, quien nos crea, quien nos sostiene y quien nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.